Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de dar inicio a nuestra primera sesión del módulo número 10. Aquí les saludo. Muchas gracias a quienes ya están conectadas, a mi tocaya Nayeli, a Luis, Juliana. Ya están aquí conectados muy puntualmente. Pueden participar activando su micrófono en cualquier momento. Y pueden participar también por el chat, si es que hay dificultades ahí con el audio. Déjenme irles compartiendo mi presentación para que podamos ya dar inicio a la sesión, si es que todo es correcto. A ver, permítanme un segundo porque mi máquina está un poquito lenta. Muy bien. Creo que se puede ver correctamente. Y ¿me pueden escuchar bien? También parece que sí, entonces no hay problemas de audio ni nada por el estilo. Muy bien, pues siendo las 8 de la noche, ya con un minuto podemos dar inicio a nuestra primera sesión del módulo número 10, que tiene por nombre Transformaciones del Mundo Contemporáneo. Yo soy su asesora virtual, Nayeli Orihuela Alarcón, y ese es mi correo electrónico. Yo les sugiero que siempre lo tengan en la mano porque a veces entra en mantenimiento la plataforma y pues perdemos contacto por si tienen ahí alguna duda o alguna cuestión que quieran aclarar. Esta es una sesión un poquito más larga. Yo espero que ha habido problemas de electricidad, porque está lloviendo, entonces si algo llegara a pasar, por favor reconéctense a este mismo link. Yo espero que no suceda nada por el estilo. El orden del día de hoy, pues es, antes que nada, darles la bienvenida a este módulo número 10, en donde vamos a estar platicando algunos temas de la historia contemporánea, pero sobre todo de la historia universal contemporánea. Pues ya van en el módulo 10, ya van pues bien avanzados en este trayecto en prepa en línea. Eso me da muchísimo gusto. Entonces les doy la más cordial bienvenida a este módulo. El segundo punto a tratar es pues presentarme rápidamente. Como ya les mencioné, yo soy su asesora virtual. Anteriormente pues nos denominábamos facilitadoras, pero ahora ya somos asesoras. No hay problema si me siguen diciendo asesora o facilitadora. Yo soy licenciada en sociología. Tengo una maestría en gestión y política pública y me dedico también a hacer lineamientos y sugerencias de educación básica a nivel nacional. Soy especialista en temas educativos, todo lo que tiene que ver con la política educativa o con la evaluación, con los programas educativos. Y también soy docente desde hace 10 años y en prepa en línea llevo casi 6 años siendo facilitadora, siendo asesora. He impartido muchísimos módulos de transformaciones del mundo, el que tiene que ver con argumentación, el de estadística. Ahí a veces me encuentran unos módulos ya más adelante.
He impartido diversidad de módulos de todas las áreas que tienen que ver con las ciencias sociales, que tienen que ver con temas de español, de ortografía, de redacción, que se ven aquí en prepa en línea. Y finalmente, pues, los torturo en el módulo de estadística. No es probable que a ustedes les toque nuevamente conmigo, pero a veces sucede. Así es que trabajemos en un ambiente de cooperación y cordialidad. El tercer punto es revisar algunas reglas generales del módulo y de N etiqueta. Ya sé que ustedes ya lo manejan, pero no está de más que repasemos cuáles son nuestras reglas aquí. También les voy a presentar el módulo en general y los aprendizajes esperados. Vamos a estar revisando los contenidos académicos, algunos contenidos académicos de la semana. Acuérdense que nosotros no damos clase. Si diéramos clase, necesitaríamos estar toda la semana trabajando al menos unas 2 horas y pues no nos daría tiempo. Entonces, nosotros no damos clase, únicamente impartimos pues esta sesión con el objetivo de poder revisar algunos contenidos que nosotras como asesoras suponemos que les pueden representar algo de dificultades, y también les damos recomendaciones y respondemos sus dudas. Esos son los objetivos de estas sesiones. Vamos a revisar también sus actividades integradoras de la semana y al final atenderé las dudas que tengan. Pero si se van presentando dudas a lo largo de la sesión, con muchísimo gusto pueden mandarme un mensajito por el chat o pueden hacer uso de su micrófono. Bueno, pues damos paso al punto número 3 de la sesión, que es revisar las reglas generales del módulo. Ustedes ya las saben, pero de todos modos hay que repasarlas. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Pues ustedes ya conocen la tabla del día límite que recibirán sus evaluaciones dependiendo del día en que suban sus actividades. Entre más se tarden en subir sus actividades, pues obviamente también se va a aplazar un poco esto de entregarles sus calificaciones. Sobre todo porque la experiencia indica que el 80% de ustedes entregarán sus actividades el día domingo. Entonces ahí sí, pues van a recibir sus calificaciones hasta el día miércoles, porque se concentra muchísimo trabajo. En cambio, si suben sus actividades los días martes, miércoles, pues se les va a evaluar más rápidamente. Pero si se concentran el día domingo, pues entonces me tardaré un poquito más en brindarles evaluación. Los días miércoles de cada semana son los últimos días para solicitar una prórroga en caso de que puedan justificar la razón por la cual pues no entregaron de forma oportuna sus actividades. Temas que tengan que ver con salud o con casos así muy extraordinarios. Es la única ocasión en la que se les puede brindar una prórroga. Tienen que solicitármela a mí vía un mensaje a través de la plataforma. No se le solicita a la tutora, me la solicitan directamente a mí, explican la razón o envían su comprobante y pues se pone a consideración de que se les otorgue una prórroga, porque a veces hacen pues habitual estar solicitando prórrogas. Y ahí les quiero comentar que para el caso de Prepa en Línea CEP, somos una modalidad en línea y a distancia, pero no somos una modalidad abierta. Esto quiere decir que se deben de entregar las actividades en los plazos que están establecidos. Y solamente en casos de algo muy extraordinario se les puede brindar una prórroga, de lo contrario no se hará. De las actividades integradoras, recuerden que ustedes la pueden enviar solamente en una ocasión. Si tienen una calificación igual o menor al 59%,
pueden hacer envío de una segunda versión, siempre y cuando hagan la solicitud antes del día miércoles de cada semana después del cierre de la plataforma. Es decir, este domingo se cierra la plataforma para la semana número 1 y si a alguien le fue desafortunadamente mal, que haya obtenido una calificación igual o menor al 59%, puede solicitar una prórroga máximo el miércoles de la siguiente semana. En las fechas y en los, más bien en los horarios en los que yo estoy conectada a la plataforma, que es máximo a las 8 de la noche. Entonces tengan en cuenta esta situación. Si obtienen una calificación de 60 o más, ya no pueden enviar una segunda versión. Esto es porque pues se concentra muchísimo el trabajo, se evalúan más o menos unas 100 actividades a la semana o 120, así es que para poderles calificar en tiempo y forma, pues se les solicita que traten de revisar muy bien las instrucciones, de ver la sesión cada semana, para que ustedes vayan aclarando las dudas y no tengan que enfrentarse a esta situación. Pero de todos modos, cualquier cuestión, con muchísimo gusto, la pueden ver de forma individual conmigo. ¿Qué más reglas tenemos? Súper importante el tema del plagio. Este mismo módulo lo acabo de impartir, pues apenas, justamente hoy se terminó de evaluar, y la verdad es que ha sido una experiencia un tanto complicada porque se presentaron infinidad de casos de plagio, plagios tanto parciales como completos, ¿no? De actividades completas, porque en este módulo hacemos muchos ensayos y muchas reflexiones. Entonces, pues a sus compañeros, a sus compañeras, de repente les pareció muy fácil copiar y pegar párrafos completos, por ejemplo, de información que aunque la citen, se considera plagio porque en las reflexiones y en los ensayos les están pidiendo que con sus propias palabras busquen reflexionar y plasmarlo en un escrito. Entonces, si copian y pegan, aunque citen la información, se considera plagio, porque hay formas muy específicas de poner una referencia de forma adecuada. Una referencia lleva primero una introducción, muy breve, porque nada más es un párrafo, lleva la cita y luego lleva la reflexión. Todo eso está consignado en su manual de citas y referencias. Y yo también a lo largo del módulo les voy a estar compartiendo herramientas para que sepan utilizar las citas de forma adecuada, para que sepan parafrasear de forma adecuada y nos evitemos todas estas situaciones. Todas las actividades se revisan antes de ser calificadas, pasan por un filtro que es de revisión de plagio. Si se identifica, pues evidentemente se les asignan pues calificaciones igual a 0, dependiendo de la gravedad del asunto. Solamente en algunos criterios, si es un plagio total, pues la actividad tiene 0 en su totalidad. Así es que si tienen preguntas de cómo parafrasear, de cómo citar correctamente una fuente, de cómo escribir un ensayo, todo eso, con muchísimo gusto yo les puedo apoyar, pero sí les pido de favor que no incurran en estas situaciones. La verdad es que lleva muchísimo más tiempo estar revisando que no se haya cometido un plagio al tiempo que se invierte revisando una actividad. Entonces también lleva muchísimo tiempo y todo el trabajo se va retrasando y finalmente pues ustedes no aprenden, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con esta situación. Sí, muy encarecidamente les pido que
pues que no recurran a esas cuestiones. También hay quienes de repente copian y pegan párrafos de diferentes fuentes, de diferentes ensayos, de diferentes actividades, hasta de las actividades estas que están en internet y hacen como un Frankenstein de sus actividades y eso tampoco es válido. Siempre nos damos cuenta. Entonces, sé que es medio feo empezar a iniciar un módulo con ciertas pues recomendaciones de esta naturaleza, pero sí fue pues muy desgastante el trabajo con el grupo que que acaba de terminar este módulo. Así es que esa es mi recomendación. Pues ya saben que hay reglas en la escritura, en los foros. No pueden escribir todos los textos con mayúscula porque pues se considera una falta de ortografía y un incumplimiento de las reglas de N etiqueta, porque es como si le estuviéramos gritando a la persona. No importa que sea en formato Excel, PowerPoint, en una infografía, no importa. Si escriben todo en mayúscula, se considera una falta de ortografía y eso está vinculado con con el criterio comunicativo y también pues se considera una falta a las reglas de en etiqueta que impactan en el criterio actitudinal. Así es que hay que evitar esas situaciones. Pues en los foros ya saben lo mismo, tienen pues que saludar, que enfocarse en lo que se les está preguntando y pues evitar salirse del tema y todo esto. Pero eso ya lo saben, pero de todos modos lo dejo por escrito. Ahora sí, vamos a revisar lo que tiene que ver con el módulo en sí y con los aprendizajes esperados. El módulo ya saben que se compone de 3 semanas, cada semana tiene 2 actividades integradoras y la última semana es de integración de saberes, es donde ustedes presentan el proyecto integrador y el foro de integración, participan en el foro de integración. Así es que no hay contenidos nuevos. Ahorita estamos en la semana 1, pero el módulo tiene un propósito general que les voy a enunciar a continuación. Es el de analizar y explicar de manera crítica los cambios en el mundo a partir de los acontecimientos sociales, económicos, políticos, científicos, ideológicos, culturales y geográficos más significativos en la historia de la humanidad durante el periodo histórico comprendido del siglo XIX al siglo XXI, con la finalidad de que se comprendan las raíces de los principales temas de la política mundial actual. Nos vamos a estar enfocando en 2 grandes eventos, ¿sí? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en la unidad número 1, que tiene por nombre las transformaciones mundiales de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cuál es el propósito de esta unidad? Identificar las grandes transformaciones mundiales en los ámbitos político, social, económico, cultural y tecnológico de la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de la segunda revolución industrial y del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Desde ahí partimos, desde la segunda revolución industrial. Estos son pues hay unas ilustraciones referentes a cómo se mira los sucesos históricos. Bueno, pero antes de entrar más a fondo respecto de las actividades integradoras que vamos a estar desarrollando, quisiera que repasáramos nada más un poquito
ciertos contenidos académicos que tienen que ver con pues la definición de la historia, ¿no? La historia pues siempre se ha planteado desde la educación tradicional que hemos tenido como una pues ciencia que más que brindar explicaciones, que pareciera ser muy memorística, ¿no? Siempre tenemos que estarnos acordando ahí de fechas, de personajes, en lugar de irnos a buscar una explicación del por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces, en Prepa en Línea CEP no tenemos esta idea de la historia como un aprendizaje memorístico, sino como un aprendizaje reflexivo, y para ello utilizamos la siguiente definición de historia. Primero, pues saber qué es una ciencia, ¿no? Es una ciencia como muchas de las ciencias sociales. ¿Por qué, eh, ¿por qué la historia es una ciencia? Me pueden escribir ahí en el chat o pueden hacer uso del micrófono. ¿Por qué la historia es una ciencia? ¿Por qué se considera una ciencia? Acuérdense que eso de la ciencia lo revisaron en el módulo número 3. Las características de la ciencia, los distintos tipos de la clasificación de la ciencia, las características de la ciencia. ¿Por qué la historia es una ciencia? A ver, anímense a participar en el chat o en el micrófono, si les da pena, en el chat. ¿Por qué la historia se considera una ciencia? ¿No? ¿No se acuerdan de su módulo 3? Bueno, vamos a revisar un poquito el concepto de historia. A ver, por ahí creo que ya hay una participación. Dice Clara que porque estudia la evolución social y cultural. Sí, pero hay algo que comparten todas las ciencias sociales, todas las ciencias naturales, todas las ciencias fácticas. Hay una razón por la cual todas ellas son ciencias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que comparten todas las ciencias? ¿Qué pasó? ¿Ya ven? ¿Ya se les olvidó? Todas las ciencias son ciencias porque usan el método científico. Claro, dice Clara, porque investigan. Y ese investigar es hacer uso del método científico. Todas las ciencias son ciencias porque usan el método científico. Las ciencias sociales, como la historia, es una ciencia porque usa el método científico. Entonces, lo primero que debemos de saber en el concepto es que la historia es una ciencia. Y la historia será científica solo en la medida en que busque la precisión y veracidad de su contenido, pero nunca porque se refiera a ciertas leyes naturales que la determinan. Hay muchas personas que piensan que si conocemos el pasado a través de la historia podemos predecir el futuro, y eso no es cierto. No hay una ley que determine lo que va a suceder. Pero sí hay métodos que hacen que esta búsqueda de información sea precisa y veraz. Entonces, la historia lo que busca es indagar, buscar, preguntar, reflexionar sobre el pasado para dar una explicación objetiva de los sucesos. No es que alguien se imaginó lo que había pasado, que alguien lo alucinó, que alguien dijo como si fuera un chisme lo que había pasado. No,
Hay métodos y todos ellos buscan una explicación objetiva de los sucesos. ¿Para qué sirve la historia? Pues la razón de su enseñanza es fomentar conciencia y propiciar en quien aprende el reconocimiento de su propia identidad por medio de la comprensión de su pasado individual, así como regional, nacional y mundial. En este caso vamos a estar revisando lo que sucede a nivel mundial, pero que nos impacta en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Si alguien gusta profundizar del tema, aquí está la fuente en donde consulté esta información. ¿Qué más tenemos? Eh, todo, todo lo que ha pasado en la historia es digno de ser recordado. Todo lo que le sucede a ustedes en su vida cotidiana es digno de ser recordado, por ejemplo. Pues no, solamente pues los grandes eventos, ¿no? Si nosotros hiciéramos nuestra línea del tiempo de nuestra vida, pues pondríamos nuestra fecha de nacimiento, por ejemplo, la fecha en la que entramos al kinder, por ejemplo, no sé, la fecha en la que nos hicieron nuestra fiesta, la fecha en la que obtuvimos un reconocimiento, por nuestro destacado desempeño educativo, la fecha en la que ganamos una medalla por un deporte y así, ¿no? Ustedes pueden poner pues la fecha en la que ingresaron a prepa en línea CEP y dentro de poco pues van a tener una fecha de corte y una fecha en la que recibieron su certificado. Pero si tratáramos de recordar lo que sucede en nuestro día a día, pues probablemente no todo estaría expresado pues en la historia, ¿no? En nuestra historia personal. Lo mismo sucede con la historia mundial. No todo pasa a la historia, justamente, pero hay razones, ¿no? Entonces aquí hay una pregunta bien interesante de qué es digno de ser recordado y cuál es la razón. Entonces encontramos en la misma fuente que les acabo de citar, nos dice que, por ejemplo, los griegos describían los hechos producidos por los seres humanos en su acontecer diario, en su acontecer cotidiano. Entonces, si ustedes se remiten a la historia griega, van a encontrar, por ejemplo, muchos cuadros, muchos murales, en donde se ve a las personas haciendo cosas cotidianas, como estas mujeres que están, no sé si lavando o viendo cuestiones de textiles, de tejidos o de bordados. Entonces, no se sabe quiénes son, pero sí se sabe qué hacían. Sí se sabe que las mujeres se dedicaban a tejer o a bordar en Grecia porque pues tenemos este conocimiento a través, por ejemplo, de las pinturas del arte, ¿no? Que todavía se conservan muy bien. Y los griegos recordaban ese acontecer diario, ese quehacer de los seres humanos. Los romanos, por el contrario, consideraban que lo que era digno de recordarse eran las instituciones, en las cuales se podía manifestar, por ejemplo, lo humano o lo divino. Entonces, cuando ustedes miran, por ejemplo, un cuadro en donde representa la historia romana, pueden encontrarlos, pero no haciendo algo así cotidiano, sino haciendo algo así, por ejemplo, dando un discurso, participando en un congreso, sí dando un discurso público, reflexionando. Entonces ellos recordaban, pero a las instituciones, y tengan en cuenta que, pues, los romanos, pues hicieron grandes contribuciones a lo que ahora conocemos como el sistema político democrático que tenemos, ¿no? Entonces, en la historia de ellos, lo que está plasmado, bueno, de ellos y de ellas, lo que está plasmado son grandes instituciones o personas que están
haciendo algo público, ¿no? Como dando un discurso. ¿Qué es lo que tenemos más adelante en todo lo que conocemos como esta época medieval? Vemos que lo que es digno de ser recordado es todo aquello que está asociado con hechos de la providencia, así con hechos religiosos, y en su arte está muy plasmado todos estos pasajes bíblicos, en pintar vírgenes, santos, y para ellos eso es lo importante, eso es lo que se debe de plasmar y lo que es digno de ser recordados, ¿no? En la Edad Moderna, ya con el Renacimiento, se volvió a retomar lo que se hacía por las personas, ¿no? A qué se dedicaban las personas, su pensamiento, toda su reflexión. Y desde ese momento del Renacimiento tenemos pues una reflexión histórica que nos ha permitido plasmar en documentos escritos todo aquello que consideramos que sea digno de recordar. Es decir, grandes acontecimientos, grandes personajes, pero también algunas cuestiones que hacemos de forma cotidiana. Si no, pues no tendríamos acceso, por ejemplo, a las recetas de cocina de Leonardo da Vinci, ¿no? Que las dejó por escritas, además de toda su serie de inventos, ¿no? Entonces, esto es un breve recorrido de lo que es digno de ser recordado por la historia y por qué. Lo que nosotros vamos a estar revisando en este módulo en particular es aquella etapa de la historia que consideramos ya como contemporánea. Y pues hay un par de sucesos, al menos, que se identifican que nos puede dar cuenta del inicio de esta historia contemporánea. Un evento muy importante es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y otro evento muy importante es la Revolución Francesa. ¿Por qué se consideran a estos eventos como un parteaguas ya para la historia contemporánea? Pues porque ya hay un esfuerzo de reflexión por tener sistemas políticos, económicos de determinada naturaleza, pero también, y muy importante, por ejemplo, en la Revolución Francesa se empiezan a reconocer los derechos del hombre. Así se denominaron en ese momento, no es que fueran derechos también de la mujer, no, eran del hombre que ya había tenido una mayoría de edad y que participaba en la vida política. Entonces, eso determina el inicio de la historia contemporánea, de que hay un reconocimiento de los derechos del hombre que son pues como los antecedentes de lo que ahora conocemos como los derechos humanos. Entonces, por esos dos eventos son tan importantes en la conformación de la historia contemporánea. Aunque sea un salto muy abrupto mencionar este tema del imperialismo, podemos decir que la historia contemporánea se puede caracterizar porque hay un dominio de ciertos países sobre otros, ¿no? Entonces, este concepto lo van a estar ustedes viendo a lo largo del módulo, se los van a preguntar en sus actividades integradoras. ¿Qué es el imperialismo? Es la dominación de un pueblo sobre otro con la finalidad de extender su dominio económico. Ejemplos de grandes países que en su momento se les denominó imperialistas: Gran Bretaña,
Francia, Alemania, Rusia, Italia, España, Portugal y Estados Unidos. Ojo con estos conceptos porque es diferente el imperialismo del colonialismo. Por ejemplo, aquí en el caso de México, ¿ustedes consideran que hemos vivido pues una fase de imperialismo o de colonialismo? A ver, pueden participar por el micrófono o por el chat. A ver, ¿qué me cuentan? En el caso de México, ¿qué hemos vivido? ¿Imperialismo? ¿Colonialismo? El colonialismo, porque hemos sido, vaya, los españoles vinieron a atacarnos a nosotros, bueno, a colonizarnos. Sí, también por el chat ya me escribieron, nada más que no viene el nombre, de colonialismo. Sí, muy bien, muy bien. ¿Quién participó? ¿Luis? Sí, fui yo, Luis. Luis Javier. Muy Sí, bien, muchísimas gracias, Luis. Sí, nosotros hemos sido colonia, ¿no? Fuimos colonia de España y pues hasta el momento de nuestra independencia dejamos de ser colonia. Entonces vivimos el colonialismo, que es la invasión de un pueblo a otro para someterlos. Con la característica de que la cultura del conquistador se impone a la del Estado o nación invadida, o sea, no hay forma de negociación ni nada, en donde hay una gran explotación de los recursos naturales y en donde se somete y sobreexplota a la población invadida. La característica del imperialismo es que no necesariamente tiene que ser algo de que alguien vaya e invada, sino que puede ser ideológico. El imperialismo pues se mantiene hasta el momento y ustedes escucharán en las noticias cuando personas como Nicolás Maduro, presidente cuasi dictador de Venezuela, dice cuestiones así como que el imperialismo yanqui, ¿no? Y se refiere al imperialismo de Estados Unidos y no es que exactamente los estén invadiendo, pero sí les pueden imponer pues, presiones económicas, políticas, ideológicas muy importantes y eso es el imperialismo. México actualmente vive algo así por el estilo, sí, por parte de Estados Unidos, pues tenemos para algunos la fortuna, para otros tantos la mala suerte también de ser sus vecinos. Y pues en nuestra historia actual vivimos un proceso también de imperialismo por parte de Estados Unidos que siempre busca estarse interviniendo, ¿no? De alguna u otra forma. Pero ya lo revisaremos más adelante, esta hegemonía que ha tenido Estados Unidos como país. Muy bien. Vamos a pasar a lo que tiene que ver con sus actividades integradoras. La primera de ellas se llama Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta primera actividad? Tienen que hacer una infografía con 4 secciones diferentes. Una que hable acerca de las características y consecuencias de la segunda revolución industrial. No se me vayan a equivocar. Hay una primera revolución industrial y hay una segunda. Aquí les están solicitando la segunda revolución industrial, porque a veces me ponen características, pero de la primera. Cuidado con eso. Otra sección debe de hacer mención de las características
de 3 países que fueron potencias imperialistas y sus colonias. Otra sección de las causas y consecuencias, tanto económicas, sociales, políticas y territoriales de la Primera Guerra Mundial. Y otra sección de los avances tecnológicos desarrollados en ese periodo. ¿En qué periodo? En el de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. ¿Cómo hacer una infografía? Pues en realidad ustedes la pueden hacer con diversos recursos. Hay algunos en la red, por ejemplo, como Canva, que pueden hacer infografías de forma gratuita y luego pueden descargar la infografía también de forma gratuita, nada más que les deja ahí como la marca de agua de la aplicación. Pero vamos a ver primero qué es una infografía, para que no nos confundamos. Una infografía es una sola hoja, en donde de forma visual y con muy poquito texto, hablemos de cierto tema. ¿Cuál es nuestro tema en general? La Primera Guerra Mundial. Y si se dan cuenta, por eso les pongo este ejemplo, está dividido en 4 secciones, como las 4 secciones que nos están pidiendo aquí. Entonces, cada una de las secciones debe de ser claramente visible. Debe de tener un título. Características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial. Eso, ponérselo aquí y luego hacer el desarrollo. Esto es un ejemplo. Ustedes lo pueden hacer de diferentes formas siempre y cuando se identifique con toda claridad las 4 secciones que debe de tener su actividad. La pueden dividir a lo mejor como en un cuadrante y poner aquí una sección, aquí otra y aquí otra. Pero se debe de identificar con toda claridad. Una infografía no es un collage, no es un mapa mental, no es no es un resumen. Una infografía, aunque suene tonto decirlo, es una infografía. Es decir, un documento que tenga las secciones solicitadas, que en muy poco texto explique cada una de las secciones y que contenga imágenes alusivas a lo que se está, hablando. Eso es una infografía. Y también tiene la característica de que es una sola hoja. No son varias hojas. Es una sola. En una sola debemos de tener la capacidad de plasmar nuestras ideas de forma resumida y que cuando en este caso yo que voy a revisar su actividad, la mire, pueda identificar cada uno de los elementos de forma clara y suficiente. Muy bien. Entonces, tengan muchísimo cuidado. Les voy a compartir este material de cómo hacer una infografía. Aquí les dicen que primero seleccionen el tema, pero pues aquí el tema ya está dado. Que hagan un boceto a mano de la infografía, porque si no les puede pasar lo que nos pasaba cuando exponíamos en la primaria, que agarrábamos una cartulina y que empezábamos a hacer un enunciado y que las primeras palabras quedaban así súper bien y la última palabra quedaba así súper chiquitita, con letras así súper chiquitita, porque no calculamos bien. Bueno, si saben utilizar las aplicaciones, eso les ayuda mucho porque solitas hacen la distribución de su información. Pero si lo quieren hacer en PowerPoint, por ejemplo, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer en alguna otra aplicación, lo pueden hacer siempre y cuando después copien y peguen eso
y suban, me parece que es un Word lo que hay que entregar en esta. Maestra, tengo una duda. Sí, sí, Soy adelante. Karen. Karen, Bueno, adelante. lo que pasa es que en esta infografía decía que entregar en PDF. Ese tenía mi duda. ¿Es en Ah, PDF subirlo a la nube y ponerlo o cómo? sí, entonces es en PDF. Tenía la duda, pero no, creo que la siguiente actividad es la que es en Word, pero esta creo que se entrega en PDF. Déjenme, déjenme salir de la duda. Porque como son diferentes formatos los que tienen que entregar, eh, pero déjame revisar. Un minuto. Bueno, mientras tanto les voy recomendando también ese asunto. Si les piden un PDF, tiene que ser un PDF. Si les piden un Word, es un Word, un PowerPoint. Porque en el criterio actitudinal que se evalúa hacer las actividades en el formato correcto, representa el 20% del total de su calificación. Entonces hay a veces quien le parece fácil enviar en el formato que sea y eso no es correcto porque les reduce su calificación y por el contrario, si lo envían bien, pues obtienen ese 20% de la calificación. Entonces aquí está, déjenme ver. Es una infografía. Y el formato que tienen que entregar es un PDF, efectivamente. Así es que cuidado con esto. Pueden hacer la infografía en cualquier programa o aplicación, pero lo que tienen que obtener al final tiene que ser un PDF. A lo mejor hay quien lo puede, quien no, si le acomoda hacerlo en Word, lo puede hacer en Word, pero luego lo tiene que convertir a PDF. ¿Estamos claros en eso? Sí, muchas Ok, gracias. sí. Yo tengo una duda. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Ahí comenta de que tenemos que poner las fuentes, pero yo tengo la duda. ¿Se ponen las fuentes en la infografía? Pues, ¿es la única manera o de manera si lo hacemos en Word y lo convertimos en Word, a ponerlas en la hoja de Word? Bueno, ahí tengo la duda. ¿Dónde es donde se tienen que poner? Me imagino que en la infografía. ¿O no Sí, sé? en la infografía, Sitzel, en la infografía, en un pedacito, por ejemplo, aquí están las fuentes. ¿Y Deben cuántas se de, necesitan poner pues aproximadamente? las que usen, si usan una o dos o tres, todas las que usen ahí deben de estar consignadas. Y Ok, acuérdense gracias. de citar correctamente basándose en el manual de citas y referencias de prepa en línea que les compartí en el foro de novedades. En el foro de novedades yo les comparto un montón de recursos adicionales que pueden utilizar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si utilizan ustedes la aplicación esta de Canvas, es la que yo más uso, porque ya tiene plantillas hechas. Ya nada más ustedes le van poniendo ahí la información. La pueden descargar de forma gratuita en PDF. Hay una opción que dice descargar de forma gratuita usando marca de agua. Creo que deja una marca de agua de ahí, como si fuera el logotipo de la aplicación, porque si no la tendrían que pagar, ¿no? Pero ustedes la pueden desarrollar como sea, siempre y cuando después lo conviertan en un PDF. Preguntan a Nayeli, ¿el periodo es en el siglo XIX? Sí, todo eso ya ocurre en el siglo XIX.
La segunda revolución industrial y todo esto ya ocurre en el 19. Sí, muy bien. Si no hubiera más dudas Yo de tengo eso, una duda. a ver, ¿sí? Debajo, bueno, hago mi infografía y puedo poner una hoja aparte para poner todas las citas textuales o lo hago debajo de mi texto de, por ejemplo, del tema de la segunda revolución industrial. Si son muchísimas, sí hazlo aparte, no hay problema. Ok. Y si no, si solamente son, por ejemplo, las cuatro una de Una cada de tema, cada lo puedo uno. poner abajo. Pues sí, o sea, Ajá. lo ideal es que las pusieras aquí dentro de la misma infografía. Pero si son referencias así Ok. muy largas o todo eso, ponlas en otra hoja más. Ok. Bueno, gracias. Sí, Yo muy tengo otra bien. duda. Ah, sí, 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 claro, adelante, adelante. Este, yo tengo entendido que debe de ser una sola plantilla, se podría decir. Yo lo estoy empezando a realizar con Canva, con la aplicación. Tengo entendido que es una sola hoja o se pueden anexar más. Lo que pasa es que a veces no les alcanza. Yo he visto casos que ponen así 8 referencias que consultaron y esas 8 referencias les abarcan como una cuarta parte de su infografía. Entonces, les recomiendo que que lo hagan de forma, resumida. A lo mejor, por esta ocasión, si es que, el espacio no les alcanza, que pongan el link, nada más. Pero si ya quieren hacer una referencia así extensa de el apellido del autor o la autora, su nombre y el nombre del recurso y todo eso, yo creo que no les va a alcanzar. Entonces pueden, por esta ocasión, para su infografía, poner algo muy resumido, como los links de consulta, o podrían poner algo, en un lugar adicional, podrían poner sus referencias. Pero sí que no se les olvide poner las referencias. Ok, Eso sí. entonces sí tengo entendido es una sola hoja o se Es pueden una anexar sola más. hoja, una infografía es una sola hoja, pero Ok, probablemente no les alcance para poner todas las referencias. ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, ahora sí vamos a ver la actividad integradora número 2, que se llama Periodo entre guerras. Esta actividad consiste en elaborar, perdón, un mapa mental sobre las características del periodo entre guerras, que incluye elementos sociales, políticos y culturales. Además, deben de hacer un resumen sobre el desarrollo y las consecuencias de esta etapa llamada la Gran Depresión, que se da en este periodo entre guerras. Y para hacerlo, ustedes deben de mirar el video que está aquí recomendado o consultar otras fuentes. Vamos paso por paso. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental se debe de ver así. Un mapa mental, otra vez, perdón que lo repita tantas veces, pero es que luego no sé por qué mandan las actividades en otro formato. Un mapa mental es un mapa mental y tiene esta forma. Los mapas mentales en el centro tienen el tema en general. ¿Cuál es su tema en general? Periodo entre guerras. ¿Cuáles son las ramificaciones? Ah, pues aquí les están diciendo que pongan elementos sociales, políticos y culturales. Entonces, ¿cuántas ramitas va a tener nuestro mapa? Pues estas, ¿no? Que son 3. Los mapas simulan una neurona y conexiones neuronales. Es por eso que que no son líneas, que son curvas, porque simulan las conexiones neuronales.
para quienes han estudiado psicología y pedagogía, vieron que la forma de captar la información cuando se plasma así como si fuera una neurona es más fácil de retener. Por eso es que deben de tener las ramificaciones de forma curva, no línea, no líneas. Son Disculpe, curvas. asesora, a mí me aparece en la pantalla todavía algo de la revolución industrial. No sé si sea mi computadora o qué pasa. No, ya estoy aquí viendo eh, Sí, ya una la segunda actividad sí le escucho, pero en la pantalla me aparece todavía la anterior imagen. ¿Los demás les pasa lo mismo? Porque yo ya estoy Sí, proyectando algo que dice mapa sí nos mental. pasa lo mismo. A ver, Sí, déjenme se ver. quedó en la anterior. A ver, ¿ya está? Debe de decir mapas mentales. No, No, todavía no. No, todavía no. A ver, déjenme dejar de compartir y voy a compartir nuevamente mi presentación. ¿Ahora sí? se ve negro. Ah, ya, ahora sí, Ajá. Ah, sí. perfecto. Sí, Muchísimas ya se ven gracias los mapas. por avisarme, ¿eh? En serio, se los agradezco porque como yo sí estaba viendo, pero no sé qué se estaba transmitiendo. Perfecto. Entonces los mapas mentales en el centro tiene el tema principal. ¿Cuál es? Periodo entre guerras. ¿Cómo se van a llamar cada una de las ramificaciones? Pues elementos sociales del periodo entre guerras, elementos políticos del periodo entre guerras y elementos culturales del periodo entre guerras. Van a tener únicamente tres ramificaciones y como les decía, tienen que ser curvas, no líneas, porque asemejan las conexiones neuronales. Entonces, si me mandan ahí algo que tenga líneas en vez de curvitas como ramificaciones, no va a cumplir con el formato que se les está pidiendo. Los mapas mentales son eso, no son collage, no son mm, no son resúmenes, no son infografías, no son lluvias de ideas, no. Los mapas mentales deben de tener esta característica. ¿Qué otra característica tienen los mapas mentales? Que presentan únicamente palabras claves, tienen muy poquito texto y no tienen imágenes, porque en este sentido no nos sirven. Lo que necesitamos son palabras claves, porque a veces ponen imágenes y cuestiones así, pero eso sirve en una infografía, pero no en un mapa mental. En un mapa mental únicamente van palabras claves. Y se debe de ver muy claramente los tres segmentos que les comento. ¿Qué más? Esta actividad está bien talachuda. Tienen que hacer un resumen de lo que ya les comentaba de la Gran Depresión. El resumen, la extensión es de media cuartilla. Media cuartilla son 24 renglones, letra tamaño 12, Arial alta, en New Roman, Calibri, algo que se logre leer correctamente. No se vale agrandar la letra para abarcar más. El resumen debe de estar escrito con sus propias palabras, no se vale copiar y pegar, aunque citen la fuente. No se vale copiar y pegar un resumen que se encontraron por ahí de alguna película o de la Gran Depresión, no. Debe de estar escrito con sus propias palabras. Más vale que, o sea, 1000 veces que escriban y que hay algunas cuestiones que perfeccionar a que vayan y que tomen algo, una idea que no es suya. Aquí necesitamos estar fortaleciendo la escritura. Entonces, su mapa mental se debe de ver así. Esto es un ejemplo, ¿eh? No, se debe de ver más o menos así.
Si alguien quiere hacer su mapa mental a mano, lo puede hacer a mano y lo puede poner en una imagen siempre y cuando la imagen sea nítida. Lo pueden hacer en cualquier aplicación o en donde sea, siempre y cuando después lo peguen en un Word, ¿ok? Y que sea también nítido. Cuando hagan resúmenes, pues la letra tiene que ser color negro, fondo blanco, porque luego le ponen ahí un fondo amarillo, una letra roja y eso es súper difícil de leer. Así es que tengan cuidado con todas esas cuestiones. Ya para terminar esta actividad, tienen que hacer un cómic. Un cómic, pues también tiene características específicas. Un cómic es una representación de alguien, de algún personaje, en este caso de un líder, ya sea del fascismo, nazismo, stalinismo, en donde incluyan diálogos con otro personaje, con otros personajes. Eso es un cómic. Siempre hay un diálogo, son diálogos cortos, y en estos diálogos tienen que decir lugar y fecha de nacimiento de estas personas, la clase social, los estudios realizados, la ideología política, los cargos políticos obtenidos, causa y fecha de muerte. Yo creo que, y las características de su gobierno. Yo creo que todo es claro, a excepción de esto de la clase social y esto de la ideología política. Esto de la clase social, a mí siempre me ha parecido muy raro que les pregunten esto en esta actividad. Hay forma de saber, obviamente, pero pues la clase social, dependiendo del momento de la vida de la persona, puede cambiar. Puede ser que alguien haya nacido muy pobre y que después se enriqueció, ¿no? Como mucha de la clase política que conocemos también actualmente, ¿no? O puede ser que alguien haya nacido en una familia así muy acaudalada, ¿no? Y que después, pues se haya empobrecido por alguna razón. Entonces, por eso es muy raro y muy difícil definir esto de la clase social, pero defínanla en función del momento en el que estas personas, Hitler, Mussolini y Stalin eran ya pues líderes, dictadores, más bien, considérenlo así. Jamás en ningún texto les va a decir que, por ejemplo, que Hitler era de clase media. Eso está muy difícil. Pero sí les dice que, pues, que tenían riquezas, pues que tenía obras de arte, que viajaba ahí por el mundo, pues ustedes pueden asumir que era de la clase alta, ¿no? Pero jamás van a encontrar ningún texto que les diga a Hitler pertenecía a tal clase social. Yo creo que nunca lo van a encontrar. Esa es una interpretación que ustedes tienen que hacer. La ideología política. Les recomiendo esta tablita. Aquí pueden identificar en dónde estaban posicionados estos dictadores. Por ejemplo, aquí tenemos en esta clasificación de totalitarismo, de izquierda, supuestamente, el estalinismo, ¿no? El nazismo, por ejemplo, aquí lo pueden identificar. También en un totalitarismo, se supone que de izquierda, me parece raro, pero depende, ¿no? Entonces, pueden hacer uso de esta tablita para poder identificar esto de la ideología política, pero a esto se refiere. Si son de derecha, de izquierda, más tendientes al autoritarismo o al liberalismo,
Ustedes más o menos tienen que ubicarlos. Pero les comparto esta tabla y se las voy a compartir también ahí en el foro de novedades para que ustedes puedan identificar con mayor claridad a qué se refiere esto de la ideología política. En muchos textos sí lo van a decir, tal cual. Pero si no, pues auxíliense con esta tablita. Bueno, aquí está el ejemplo del mapa mental un poco más grande, pero yo todos se los voy a compartir. Esto se los voy a compartir en el foro de novedades de consejos para hacer mapas mentales. Les va diciendo ahí paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Y pueden revisar el recurso. Ahorita ya no me da tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay mapas mentales bien bonitos como este, ¿no? Que aquí está el tema en el centro y todas las ramificaciones. Aquí sí le pusieron algunas ilustraciones para que se viera, pues, como más, pues, para que llamara más la atención, pero en el caso de ustedes, si dejan únicamente palabras claves, está bastante bien. Tengan mucho cuidado que sus imágenes, tanto de la infografía como del mapa mental, sean nítidas, que no se sobrepongan las palabras sobre las imágenes, porque a veces ponen abajo una imagen y luego encima ponen las letras y eso no se llega a ver. Tengan mucho cuidado con esas cuestiones. Si va una imagen, tiene que ir aparte y debe de permitir mirar bien qué es lo que dice el texto. Así es que tengan mucho cuidado con esas cuestiones de formato. Los recursos recomendados, aquí están los links. Yo voy a subir esta presentación a mi canal de YouTube. Les voy a compartir en el foro de novedades el link y también en el foro de novedades les voy a compartir esta presentación para que si les interesó alguno de estos recursos, ustedes nada más copien y peguen cada uno de los links. ¿Cómo ven? ¿Hay más preguntas? No, yo no tengo ninguna, gracias. Por el momento no, maestra, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Pues eso me da muchísimo gusto. Les recomiendo mucho que todos los días vean el foro de novedades. Yo todos los días les comparto un recurso distinto para que se puedan apoyar. Y otra cuestión más, si tienen dudas, lo mejor siempre es preguntarme antes de que desarrollen sus actividades, porque si no, pues van a invertir mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé, que se hayan confundido en algo, entonces imagínense que se pongan, que ya tengan hecha su actividad y que después digan, ay, como que tengo una duda, ¿esto irá así o no? Y me preguntan y les digo, no, ¿sabes qué? Vas por el camino totalmente equivocado y hay que volver a hacer todo. Entonces, mis recomendaciones es que primero lean bien las instrucciones, que lean la rúbrica y que si tienen alguna duda me consulten antes de desarrollar sus actividades. No ya que las tengan hechas, porque si no, como estas son mucho de diseño y todo eso, hay que deshacer todo, entonces eso cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, con toda la confianza del mundo me pueden preguntar cómo citar, si no entendieron bien cómo hacer los mapas mentales, si les puedo recomendar algún otro tipo de material, alguna lectura, lo que necesiten, me lo pueden consultar con muchísimo gusto. Buenas noches, maestra. Soy Kelly. Buenas noches. ¿Cómo? Soy Kelly. Adelante, Kelly. Voy a preguntar mi duda sobre la historieta. ¿Cuántas imágenes se tiene que hacer más o menos? ¿Cuántas hojas? ¿Cuántas páginas? Y si nos recomienda alguna aplicación. Ay, de aplicaciones para las historietas, la verdad es que no, sí sé que hay aplicaciones y que ya nada más hay que seleccionar los muñequitos, pero la verdad es que no sé dónde hagan eso, yo lo he visto, pero no sé dónde haya. ¿Y cuántas?
cuántas viñetas tengan que ser, no lo sé. Lo que sí sé es que debes de abarcar todos los elementos que te están pidiendo. Porque, por ejemplo, te están pidiendo que pongas el lugar y la fecha de nacimiento, la clase social, los estudios realizados. Entonces, en la primera viñeta, a lo mejor si quieres, puedes poner así como que, ay, fulanito de tal nació en tal lugar, en tal fecha, fue de tal clase social, estudió tanto, ¿no? En otra viñeta, pues tuvo tal ideología política y ocupó tales cargos políticos. Y en la siguiente, pues murió de esto tal fecha. Y también las características de su gobierno. Entonces, ¿cuántas son? No lo sé. Y no importa la extensión, pero lo que sí importa es que todos estos elementos se incluyan en en el cómic. Así a lo mejor puedes hacer 4 y con esos están bien. Pero hay quienes se avientan toda una historia, ¿no? Así de, pues yo nací en no sé qué, y arman hasta un diálogo, y presentan algunos pasajes de la vida, etcétera, y se extienden un poco, pero abarcan todos esos elementos. Entonces, no te puedo decir un mínimo o un máximo, pero lo que sí es que deben de estar todos estos elementos. Lo que sí yo no creo es que sea una sola viñeta o 2 o 3, porque la verdad es que sí son varios elementos. Al menos creo que deberían de ser 4, pero depende de cada quien. Y lo que te extiendas, no te preocupes, de todos modos se va a revisar tu actividad. Ok, Listo. muchas gracias. De nada. Yo, maestra, en módulos anteriores, igual creo que si nos dejaron hacer una historieta, sí, pues me acuerdo que no lo dejaban compartir. Entonces hice captura de pantalla y así lo fui pegando en el Word. Tengo una duda, si igual se tienen que así pegar la historieta, si en dado caso lo hago así, ¿sí se puede así o Sí, se está bien. tiene que generar un link o cómo? No, sí está bien, porque lo que ustedes tienen que presentar es es un Word. También lo que pueden hacer, porque a veces las aplicaciones no les permiten Compartir. descargar. Lo que sí pueden hacer es en el mismo Word compartir el link de donde está su historieta. Pero ojo con eso, si comparten el link, debe de ser público, porque a veces me comparten el link, pero tiene una clave o algo y yo no lo puedo ver. O en Debe de dado ser caso, así como público. lo hice, ¿no? Con capturas de pantalla y ya lo fui Sí, o haciendo capturas de pegando. pantalla y lo pegas en tu Word. Está bien. Hay personas súper hábiles para dibujar, por ejemplo. Y han hecho sus dibujos en Word, así, y los ponen ahí, o hay quienes a mano han hecho dibujos, y luego les toman una foto o algo así, pero que se vean nítidos, y los ponen en su documento. Han habido varias formas de hacer ese cómic. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, pues si no hubiera más dudas, estoy muy al pendiente de ustedes en los foros y en la plataforma, en el mensajero. Así es que cualquier asunto, yo estoy ahí, pues como desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Me conecto todos los días por si tienen cualquier duda. Bueno, pues les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar y nos estaremos viendo la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias. Muy Buenas bien, noches. cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Cuidado con la Buenas noches. ortografía, ¿eh? Siempre se evalúa, siempre. Gracias. Infografías, mapas mentales, todo eso, siempre se evalúa la ortografía.
Mucho cuidado con eso. Que descansen. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, Adiós. igualmente. Gracias igualmente. Bye.